este curso según lo que me habían informado. Así que, sí, ya está grabando ahí. Bueno, yo me presento, mi nombre es Karen Díaz Campos, voy a ser la profesora que le va a hacer esta asignatura de ética jurídica y que vamos a estudiar un poquito más profundamente a lo que nos referimos cuando hablamos de ética jurídica y cómo esto se aplica a las y los abogados. Y bueno, por si quieren saber de mí, yo soy abogada de la Universidad de Chile, trabajo en la Universidad Arturo Prat, particularmente desde el año 2013, y en la UTA me desempeño como profesora ahora desde el año pasado, donde dicté algunas cátedras y volví a continuar ahora con esta cátedra que estoy dictando para ustedes. Entonces, no soy absolutamente nueva en la Universidad de Tarapacá. Así que para que sepan y nos conozcamos, por lo menos en esta instancia digital, y que eventualmente nos vamos a conocer también en persona. Y creo que en esta primera sesión igual tenemos que aclarar algunas cositas con respecto a las sesiones de clases y a las evaluaciones. Según tengo entendido, las sesiones de clases que nosotros tenemos son jueves y viernes, de 19:30 a 21 horas, ¿estoy bien? Sí, profe. Ya, 21 horas, y de jueves y viernes. Y mi consulta, ¿ustedes tienen clases antes de esta clase, por ejemplo, ahora en el viernes o jueves? Sí, profesora, los 2 días tenemos clase antes de la suya. Ya, ¿y en toda la semana siempre tienen todo el horario ocupado? ¿En la tarde? En las tardes, sí. Ya, Sí, ya, la entonces verdad es que sí. Ya, yo decía para cambiar quizá la hora del viernes, porque es una hora como tan tarde, y la última, y probablemente van a estar súper cansados cuando le haga clase. Ya, entonces probablemente tengan que dejarlo haciendo. Y evaluaciones. Ya, entiendo que las evaluaciones las fijan ustedes. No me refiero al formato, me refiero a la fecha. Sí, se hace un calendario y se entrega una propuesta al docente. Ah, ya, ustedes hacen un calendario y entregan una propuesta. Sí. Claro, Ya. la idea igual es que usted nos podría decir como cuántas evaluaciones piensa hacer para nosotros después reunirnos y fijar las fechas y se las planteamos y si está de acuerdo, quedan como fijadas. Ya, yo pretendo hacer 2 evaluaciones en este ramo. Una primera evaluación, lo estoy escribiendo también yo a mi agenda. Una primera evaluación, un trabajo práctico individual, idealmente ojalá a presentarlo aquí en clases o si no a través de una grabación que pudieran subir a YouTube de un tema relacionado a lo que estamos trabajando de ética del abogado y de la abogada, el colegio de abogados, etcétera. Ahí tendría que yo, por supuesto, les voy a mandar todas las instrucciones y bueno, yo soy súper ordenada, le voy a enviar la rúbrica, sistema de evaluación, todo una vez que lo hayamos acordado. Pero esta primera evaluación sería práctica. Y la segunda evaluación, yo pretendo hacerla oral, porque ustedes son 15 alumnos, y creo que, bueno, mis evaluaciones orales no son complejas, y lo que yo pretendo también, tener la oportunidad de conocerlos y conocerlas, ustedes son poquitos también, y de que podamos conversar algunas de las cosas tal como yo las converso en clase, es decir, tampoco espero que me den definiciones de memoria o que me hablen de requisitos y etcétera, sino que más bien entiendan o conversemos sobre lo que estamos hablando ahora en clase. Por lo menos esa es mi propuesta. Ustedes si quieren después lo conversan porque no sé si está la delegada presente en este curso. Una pregunta. ¿Ustedes de qué curso son? ¿Qué nivel? Cuarto año, profe. De cuarto año ya. Ya, listo. Entonces, creo que eso es todo lo que tengo que conversar con ustedes de forma general. Ustedes tienen que ver el tema de las evaluaciones. Tengo que subirles 2 clases grabadas y se las voy a mandar durante este fin de semana a la delegada para que las pueda ver. Van a ser clases de 1 hora para siguiendo los contenidos después de esta clase, para que lo sepan y lo vayamos viendo. Y de ahí en adelante, como ya se regularizó la situación, porque no sé si están todos al tanto, pero hasta esta semana yo no tenía claridad, ni tampoco tenía claridad la cátedra, la carrera por lo menos, de quiénes eran los que iban a estar en este curso. Por esa razón, las primeras clases se tomaron o se debieron grabar y se debieron realizar de esta manera. Ya, y eso sería por lo menos de mi parte. ¿Ustedes tienen alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda para fijar la fecha posteriormente de la segunda evaluación que sería oral. Al menos nosotros, la mayoría de las pruebas orales las tomamos día sábado. ¿Usted la fijará el día sábado o día viernes? Porque casi nunca se alcanza a tomar la prueba a todos los compañeros.
No, ustedes son 15, es un poquito. Yo creo que es muy probable que lo tomemos en una tarde a todo dar. No creo que nos demoremos mucho más que eso. Pero si ustedes prefieren que sea un sábado, yo no tengo problema. Pero yo no les voy a imponer un sábado, porque yo no puedo imponerle a ustedes un día que no sea de jornada. Pero yo no tengo problemas en tomar una prueba un sábado. Así que a ustedes les conviene. Ah, ya. Pero tampoco tendría como problema en que sea durante horario de clase, durante 2 días, por ejemplo. Como para tener también eso en cuenta. Sí, pero sí siempre sepan, bueno, yo no tendría problema en tomar la prueba oral, por ejemplo, un jueves y un viernes, que serían los horarios míos de clase, pero no me incluyan dentro de ese horario, por ejemplo, en la mañana, porque yo del 9 a 5 de la tarde trabajo para la otra universidad y no puedo generar ninguna actividad con ustedes. Pero el sábado yo soy libre y en mi horario de clase con ustedes no tengo problema. Ah, ya, profe. Sí, se le preguntaba días de semana como dentro de nuestro propio horario. Sí, Estaría ningún bien problema. entonces. Sí, desde Ah, las ya. 5 de la Para tarde en tenerlo en adelante, cuenta. yo puedo tomar la prueba con ustedes sin problema. Ya, profe, gracias. Ya, gracias a usted. Y sepan también que no tengo problemas para tomarlos un sábado, pero solo si para ustedes es cómodo, no imponerles yo un sábado. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda con respecto a lo que hemos conversado hasta ahora? Ya, les comento No, aparte que cualquier otra consulta que ustedes tengan, por ejemplo, si tienen alguna duda de algo que revisamos nosotros en clase, si tienen que informarme alguna cosa en particular, pueden hacerlo a través de mi mail, yo se los voy a anotar acá, el mail que yo utilizo con ustedes. Creo que ustedes los pueden ver, sí. Si no, me avisan si no pueden ver mis mensajes. Ese es el mail que yo estoy ocupando y bueno, en general me estoy enviando la invitación a clases a la delegada que, bueno, que me indicó el director de carrera. No me recuerdo el nombre en este momento. Jenny, se parece, no recuerdo de integral. Y bien, ¿pueden ver mi correo ahí? Sí, profe. sí, profe. Ya. Entonces, cualquier consulta se pueden comunicar ahí. Les comento sí que yo los correos, por lo menos de la universidad, no los contesto un fin de semana, pero de lunes a viernes no tengo problema de contestarlos si tienen alguna duda. Otra cosa que es una regla general, pero para que la conozcan, si por alguna razón no pueden rendir una evaluación, si tienen algún inconveniente, también si tienen inconvenientes con la cámara para el caso de una evaluación oral, me pueden informar a mí, pero a quien deben informar es al director de carrera. Entonces, porque a él, con quien tienen que hacer este tipo de gestiones. Entonces, le informan al director de carrera, si quieren me copian a mí el mail para que yo sepa, pero no soy yo la que tiene que solucionar este problema en particular, para que sepan que eso se lo deben informar al director de carrera. Probablemente lo saben, pero se lo estoy reiterando porque creo que no les he hecho clase a ninguno de ustedes. Así que para que sepan esa información general, y ya les dije las sesiones, conversamos evaluaciones, y creo que no me falta nada que conversar con respecto a lo que es la estructura general del RAM. Ya. Y ahora les voy a conversar de forma general sobre lo que nosotros vamos a estudiar este semestre. ¿Tuvieron oportunidad de ver la clase que subí? Profesora, yo al menos no he podido verla. ¿No la han Yo visto sí. ya? ¿Sí? Sí, yo sí. ¿Qué puede opinar sobre lo que decía esa clase? Me llamó la atención el tema de que habló de los jueces y las juezas, porque había palabras que por lo general no ocupamos, como lo que es la prudencia y la sensibilidad. Entonces, como que esas palabras, sobre todo sensibilidad, que no creí, digamos, que podía aparecer en el ámbito jurídico. Y que aparece, ¿no? Y que por lo menos se relaciona con lo que nosotros estamos estudiando. Bueno, ojalá todos puedan ver la clase. Es una clase no tan extensa y es introductoria a todo lo que estamos conversando ahora, lo que vamos a conversar este semestre con respecto a lo que es la ética de las y los abogados. Vale mencionarles, o les comento desde el principio de esta clase, que tiene que ver también con la otra, que la regulación que nosotros tenemos en Chile de lo que es la ética o el comportamiento ético de las y los abogados, que incluye a las juezas y los jueces y todo lo que se relaciona con nuestra profesión, no se encuentra reglamentado más que de un código ético del Colegio de Abogados, que en principio podríamos entender que solo se aplica a quienes se encuentran colegiados en este colegio de abogados. Y esta es una modificación que vamos a estudiar con más detalle en un momento, pero ahora se los menciono como forma introductoria,
se generó con la constitución que nosotros tenemos actualmente, donde, bueno, todos sabemos, porque aparte es un debate que está muy presente a nivel nacional, que es este proceso constituyente, es una constitución de corte liberal, y por tanto entendiendo, y de hecho neoliberal, y en esta idea de ser una constitución neoliberal, lo que busca es la liberalidad de las profesiones, y en este caso no sujetó o rompió finalmente este poder de fiscalización que tenía el Colegio de Abogados sobre este comportamiento ético que tenían las y los abogados en Chile, en cuanto eliminó como requisito, porque antes de la modificación de la Constitución que nosotros tenemos ahora, uno tenía que estar colegiado para poder ejercer como abogado o abogada. Y si yo estaba colegiada, y bueno, y podía ser abogada en ese caso, podía recibir sanciones que incluso podrían llegar a que me quitaran mi título de abogada en el caso que yo no cumpliera con ciertos estándares éticos que establece este código de ética. Eso ya en Chile no existe, entonces, y si nosotros lo comparamos a otras normativas como por ejemplo la española, y es los textos que yo estoy ocupando, porque son los que más hablan de ética jurídica, por lo menos en español, nos demuestra la importancia que tiene este punto en derecho de cómo nosotros regulamos el comportamiento de las y los abogados. Yo les ponía algunos ejemplos dentro de la clase anterior y les mencionaba incluso una conversación que me encontré en un texto de estos textos que yo les mencionaba, donde conversaban un conjunto de abogados que adoptaban una serie de actitudes con respecto a lo que eran las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y yo les hablaba incluso del comportamiento de uno de esos abogados que estaban presentes en esta reunión, que era Aurelio y que tenía como una actitud que este mismo texto llama como gerente, ¿no? Es decir, que nosotros, y es algo que reiteré dentro de la clase anterior, cuando nos comportemos como abogadas o abogados, no nos comportemos como meros ejecutores de la normativa y que incluso nos cuestionemos, como bien decía Andrea, dentro de nuestra función como abogadas y abogados, o como juezas, o como sea, juristas, etcétera, todas las áreas que nosotros nos podemos desempeñar, siempre tengamos en mente estos otros valores que también tienen que ver con valores más bien sensibles o de ética y de interés común y no solamente de un interés absolutamente individual. En esta línea, por lo menos lo que nosotros debemos estudiar dentro de lo que es esta asignatura de ética jurídica, en virtud del programa que a mí me indicaron y que yo se los voy a subir también a la plataforma, porque me imagino que en este momento ustedes tienen acceso al intranet, por lo menos de esta cátedra. De todas maneras, se lo voy a enviar a su delegada para que lo tengan en conocimiento de este programa. Y este programa en general habla, de por lo menos dentro de una primera parte, que fue una cosa que yo un poquito quise transformar en cuanto también hablando de los valores éticos desde un principio, nos habla de lo que trata la profesión del abogado, lo conceptualiza, las funciones, las relaciones profesionales y los colegios de abogados. Luego, supuestamente vamos a hablar sobre la formación profesional, la enseñanza del derecho, perspectivas de formación, nuevos paradigmas y el ejercicio académico como abogadas y abogados. Luego, debiéramos analizar este código de ética. Y yo les mencionaba hace un rato que, si bien existe en Chile, este código de ética se encuentra extremadamente acotado a quienes se encuentran o son partes de este colegio de abogados, que es el Colegio de Abogados y Abogadas a nivel nacional, que es el Colegio de Abogados AG, que era el que tradicionalmente existía antes de la constitución que nosotros tenemos ahora, y aparte nos encontramos con otros colegios de abogados que son los colegios de abogados y abogadas a nivel regional. Todos estos colegios que yo les menciono no son obligatorios, nosotros no estamos obligados a unirnos a ningún tipo de estos colegios, por tanto la aplicación y el ejercicio jurisdiccional que pueden ejercer estos colegios es bastante limitado. Existen algunos fallos de la Corte Suprema que también se los voy a mencionar en la clase de hoy en particular, donde la Corte Suprema ha buscado que este código de ética, por lo menos el código de ética que tiene el Colegio de Abogados AG, que yo les mencionaba a nivel central, se puede aplicar en algunos criterios y tratando de conectarlo como lo regula actualmente la Constitución. Es especialmente interesante todo lo que nosotros vamos a estudiar durante este semestre, de, por ejemplo, la relación que tienen los abogados, las abogadas con los clientes, estos derechos, deberes, por ejemplo, la confidencialidad, el conflicto de intereses a la hora de tomar una determinada causa y la publicidad que se ejerce en esta carrera que nosotros vamos a ejercer como abogadas y abogados. Y así también cuál es nuestro rol como abogadas y abogados en el proceso, y dentro de esta noción, porque eso les mencionaba cuando yo estaba investigando para realizar esta clase y las que hemos realizado hasta este punto,
lo que es la ética de la y el abogado en Chile, nosotros no encontramos muchos textos a nivel nacional que se ocupen, me refiero de línea dogmática, es decir, de autores que trabajen la ética del abogado y de la abogada en Chile. Lo que podemos encontrar son algunos artículos, se los voy a mandar, encontré un artículo en particular que me gustaría que pudieran revisarlo para la próxima clase, no es un artículo muy extenso, no es que yo lo vaya a preguntar en detalle a futuro, sino para que lo conozcan porque me habla, y voy a hablar de él hoy día, sobre esta evolución histórica de los colegios de abogados en Chile y si actualmente nosotros podríamos decir si se aplica este estatuto que yo les digo del Código de Ética para aquellos abogados y abogadas que no se encuentren colegiados. Bueno, y hace unas críticas también a este sistema que nos generó la última constitución que nos está rigiendo en este último tiempo, sobre todo si nosotros nos cuestionamos sobre la legitimidad de esa constitución y cómo ésta se originó, ¿no? Y también pensando, porque piensen que actualmente en el 2021 nosotros nos encontramos en un proceso a nivel nacional de modificación constitucional, donde estamos con la probabilidad de generar una nueva constitución para Chile, y si bien dentro de los muchos temas que se van a debatir, ¿no? Probablemente, de la propiedad en Chile, del agua en Chile, Chile plurinacional, etcétera, pluricultural. Aparte de esta discusión, probablemente en algún punto alguien podría incorporar en la discusión qué ocurre con los colegios de abogados o qué ocurre con la responsabilidad ética que nosotros tenemos como abogadas y abogados. Y aquí les pregunto, por si están por ahí, ¿ustedes saben cuáles son los requisitos que ustedes tienen que cumplir para ser abogadas y abogados en Chile? Creo que es Dígame. solo la práctica profesional y el examen de grado. Bueno, primero licenciarse, tiene que ser licenciada en sí. ciencias jurídicas o, bueno, y sociales dependiendo de las facultades, y eso una vez terminados los 5 primeros años de carrera, luego tiene que realizar la práctica profesional, como bien me dice usted, Elisa, y la práctica profesional nosotros la realizamos de forma obligatoria con la Corporación de Asistencia Judicial, que es una práctica que en principio debiera durar unos 6 meses. Actualmente también es probable o se puede realizar prácticas profesionales en ciertos servicios públicos que también reciben practicantes, como por ejemplo el Servicio Nacional de Menores, pero en este caso en particular de estas prácticas especiales, creo que Fiscalía también tiene una práctica especial y Defensoría Penal Pública pareciera que también, son prácticas un poquito más extensas de 8 meses en cuanto a la cantidad de causas que ustedes van a poder conocer. Y cuando hablamos de la práctica que nosotros realizamos ante la Corporación de Asistencia Judicial, acá en el caso de nuestra región, nosotros podemos realizarlos tanto en Iquique como en Alto Hospicio, con jurisdicción en el caso de Iquique, bueno, y Alto Hospicio en un principio en Iquique, pero también ahora tenemos tribunales de letras en Hospicio, ¿no? Para que sepan o vayan conociendo dónde nosotros podemos desarrollar esta práctica. Una vez que nosotros hemos cumplido con estos requisitos, es decir, haber realizado la práctica, haberse obtenido o egresado, y haber dado el examen de grado ante la institución universitaria que ustedes escogieron, como en este caso la Universidad de Tarapacá, ustedes no salen como abogadas o abogados de la universidad, es decir, ninguna universidad en Chile nos entrega el título de abogado o de abogada. El título de abogado lo entrega la Corte Suprema, una vez que, cuando nosotros hemos acompañado todos estos antecedentes, y de hecho se lleva un expediente de todos los postulantes, las y los postulantes abogados por la Corte Suprema, que revisa los antecedentes que nosotros entregamos, y una vez que hemos cumplido con estos requisitos, nos da o nos otorga fecha para jurar como abogado y abogada, en principio, ante la Corte Suprema, pero en el escenario COVID, ¿no? Donde hemos tenido que trabajar a distancia, se permitió por lo menos desde el año pasado, y yo creo que puede que continúe por la comodidad, que se siga realizando ante las Cortes de Apelaciones de cada región, como en el caso de la nuestra, ¿no? Muchos estudiantes finalmente que egresaron en este último tiempo juraron en la Corte de Apelaciones de acá de Iquique. Dentro de estos requisitos que yo les menciono, entonces, para ser abogado o abogada en Chile, no se requiere ser parte de un colegio de abogados. Cuando uno se encuentra realizando estos trámites y generando el expediente para presentarlo ante la Corte Suprema, una vez que ha cumplido con estos requisitos, a uno le llega una carta donde le indican los beneficios de colegiarse, etcétera, pero no existe ninguna obligación. Si ustedes no deciden no colegiarse, nadie podría obligarlos a colegiarnos. ¿Cuál es el conflicto de esto? Porque como nosotros no nos colegiamos en Chile, entonces ¿cómo hacemos valer este código de ética que tiene que ver también con lo que conversábamos en la clase anterior sobre
cuáles son los valores éticos o cuál es la conducta que nosotros debemos desarrollar como abogadas y abogados en el ejercicio con nuestros clientes, en el ejercicio con el resto de la comunidad, y entendiendo que nuestra carrera en su propia esencia también es una carrera de corte social, al punto que para poder titularnos nosotros realizamos una práctica obligatoria de 6 meses que es de carácter gratuita, donde nosotros no recibimos remuneración alguna, donde incluso tampoco recibimos remuneración para el caso de poder movilizarnos, ¿no? Probablemente ustedes ya lo conocen, pero la gran mayoría de las personas no conocen la realidad de nosotros cuando realizamos esta práctica. Otra función ética que nosotros cumplimos también por deber o establecido por la ley son los turnos, es decir, cuando los tribunales de letras en lo civil, o incluso algunas causas antiguas penal, donde se nos puede nombrar como abogado del turno y tenemos que tramitar todas las causas que lleguen a ocurrir en ese mes en que se realiza el turno para el abogado en particular. Esas son las funciones que nosotros cumplimos como desde un punto de vista de ética o responsabilidad social en general. Ya, y les decía que dentro de esta idea del ejercicio de la profesión como abogada o abogado a nivel nacional y la regulación que nosotros encontramos desde el punto de vista del derecho, nosotros no encontramos muchos estudios en Chile sobre en qué consiste este desempeño ético del abogado y de la abogada, y por eso yo busqué algunos textos a los que tengo acceso en virtud de algunas bases legislativas y jurídicas que tengo, sobre otras realidades donde hablan en español, como en el caso de España, donde sí tienen un trabajo un poquito más acotado de lo que implica esta idea de la deontología del abogado y de dónde viene esta función y por qué, cuál es la función que tiene el abogado y la abogada en la sociedad. Yo creo que es importante que nosotros conozcamos porque esta realidad que yo les menciono hasta ahora, es decir, que el Código de Ética, que es parte del Colegio de Abogados AG a nivel nacional o de los colegios regionales en su caso, que no resulta obligatoria para los abogados y abogadas que los encuentran colegiados, es la realidad que se da en el marco constituyente que nosotros tenemos ahora. Yo no sé qué va a ocurrir en el 2022, 2023, 2024, en una modificación constitucional, en una nueva constitución para Chile, quizá va a cambiar esa regla, porque esta obligación que yo les menciono, o esta no obligación en realidad a colegiarse, se deriva del artículo 19, número 16 de la Constitución, donde se establece que para ser abogado o abogada nosotros no tenemos la obligación de colegiar. Eso puede perfectamente cambiar si se establecen diversas garantías en una nueva Constitución para Chile. Por eso es importante, más allá incluso, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos esta responsabilidad como profesionales de comportarnos éticamente, pero quizá eventualmente vamos a tener la obligación para poder ser abogados y abogados de colegiarnos o someternos a estos códigos de ética. Y recuerden que dentro del código de ética que nosotros tenemos actualmente, nosotros incluso podríamos llegar, a pesar que es una sanción que no se ha aplicado en largo tiempo, a perder la posibilidad de ejercer nuestra función si nosotros violentamos estos principios de ética mínimos que establece el código de ética. Sobre esta idea... Dígame. Disculpa por interrumpirla. Muy buenas tardes, Adolfo Ahumada. ¿Usted recomienda colegiarse? En los años 70, años 60, había muchos colegios y te dan cierto prestigio, el colegio de abogados, el colegio médico, el colegio de contadores. Claro, eso desapareció y es parte de la historia, pero a su juicio, ¿da prestigio estar afiliado a un colegio? ¿Usted recomienda en la actualidad, porque mi aspiración es colegiarme cuando yo finalice mi estudio académico? ¿Usted lo recomienda? Actualmente, bueno, tiene beneficios, pero son particulares como en cuanto a que tienen determinados descuentos, que tienen la oportunidad de relacionarse con otros abogados y abogadas. En el caso que seas parte del colegio regional, vas a conocer abogados de la región. Yo en lo particular no estoy colegiada, les debo ser honesta, no estoy colegiada en ningún colegio de los que existen a nivel nacional. Más allá de de descuentos que se establecen por ser parte de los colegios de abogados, de relacionarse con otros colegas, de someterse a este determinado código de ética, sí es bueno ser parte de un colegio, pero la realidad actualmente no tiene más valor más allá que eso. Más de las posibilidades, en este momento, y de hecho está regulado de esa manera, el colegio de abogados y de abogadas es como una especie de asociación gremial.
Lo mismo que ocurre con el colegio de médicos y etcétera. Es decir, tú te asocias para trabajar conjuntamente, para protegerte también a través de tus mismos colegas trabajando todos juntos dentro de esta asociación, pero más allá de eso no tiene otra responsabilidad. Para comportarse éticamente también eso va a depender no de que uno esté colegiado, sino también de la forma en que nosotros nos desempeñamos y que entendamos cuál es el valor ético que tiene el hecho o cuál fue la razón por la cual nosotros estudiamos para ser abogados y abogadas. Entonces, ahí va a depender. Yo no digo que no se colegien, es muy ventajoso, pero desde el punto de vista y entendiendo que es una asociación gremial. Si yo entiendo que es una asociación gremial, entiendo entonces que no es malo colegiarse. Y en cuanto a la aplicación del código de ética, entienda también que el ejercicio de estos valores que establece el código de ética que tiene la Asociación de Abogados, este Colegio de Abogados, AGE, la Corte Suprema ha buscado, y eso también se los voy a pasar en algún momento, pero se los menciono ahora, la Corte Suprema, debido a que existe esta especie de vacío legal con respecto a cómo exigir un comportamiento ético a las y los abogados en Chile, lo ha unido con la idea del debido proceso. Y cómo dentro de esta idea del debido proceso, nosotros como abogados y abogadas tenemos este deber, por ejemplo, de guardar secreto de la información que nosotros tenemos cuando nos relacionamos con nuestros clientes. Entonces, en la aplicación del código de ética no requiere ser parte de un colegio. Si lo quiere entender como una asociación gremial, sí, es una buena idea. Usted tiene que escoger si esta asociación gremial a la que usted quiere pertenecer de abogados y abogadas, lo quiere ser a nivel nacional, que sería el Colegio de Abogados AG, o en su caso los colegios regionales, donde usted se va a relacionar con abogados y abogadas de la región, con estas ventajas que yo les mencionaba con respecto a ciertos servicios, descuentos que tiene participar y relacionarse con compañeros del gremio. Esto en el marco normativo que tenemos ahora. ¿Qué va a ocurrir de aquí a 4 años más? Puede que se modifique y que tengamos la obligación de colegiarnos. ¿Por qué se lo digo de esta manera? Como bien me decía usted, porque yo no le puedo ver su nombre porque me aparece como su dispositivo verificar la CITAP. No sé con quién estoy hablando. Pero en la actualidad nosotros lo que tenemos reglamentado en nuestro o como nuestra legislación actual, es esta afiliación a los colegios de abogados de forma voluntaria. Si cambia en la modificación legal o cambia la Constitución, puede que nosotros seamos obligados a colegiarnos para poder ejercer este ejercicio del derecho. Les pongo por ejemplo. En España, en Valencia en particular, que es una ciudad en la cual yo estuve, por eso se lo menciono, le menciono Valencia, existe el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores. Tanto procuradores como abogados son abogados, pero ejercen distintas funciones, y también existe el colegio de juristas, es decir, abogados que se dedican exclusivamente al desempeño de esta función académica del derecho. Uno escoge y debe cumplir los requisitos de los diversos colegios para poder ejercer en determinadas áreas. Y por ejemplo, los abogados y abogadas que se dedican a la docencia y que deciden ser parte de este colegio de juristas no pueden desempeñarse como abogados litigantes. Y eso establecido en la misma reglamentación que tiene España, ¿no? Y esta ciudad en particular con respecto a estos colegios de abogados. Entonces, lo que yo les indico como este requisito obligatorio para colegiarse, para el hecho de desempeñar una determinada profesión, no es algo tan lejano y podría reglamentarse de esa manera, tal como lo estuvo antes de la modificación constitucional. Entonces, es ventajoso, pero tiene sus desventajas por otro lado. Y les iba a hablar también de la figura del abogado y la función en la sociedad. Y aquí les pregunto, si es que no son tímidos, y también eso les iba a recordar, piensen que este es el espacio donde nosotros podemos conversar libremente, se pueden equivocar, me puedo equivocar yo, no existe conflicto, pues, los insto a que conversen y podamos hablar en esta clase, sobre todo entendiendo que somos poquitos, no somos tantos estudiantes y la profesora, ¿no? Y les pregunto a ustedes, ¿por qué escogieron ser abogados y abogadas? Es indudable que ya la historia de Chile arroja que en los años 70 hubo un quiebre de naturaleza constitucional. Ya, para los que fuimos testigos de aquellos hechos históricos, y ya en la perspectiva del tiempo, ya señalamos situaciones anómalas en aquel entonces que ahora están un poquito como que hay que deslavarlas. Por ejemplo, la Constitución de aquel entonces había perdido, ya había idoneidad moral. Ya tenía más de 70 años la Constitución que se abolió en aquel entonces. Y si uno
revisa un poco la historia de Chile, bueno, vemos que las instituciones se saltaban el marco legal que reflejaba la Constitución de aquel entonces. El hecho de que ahora haya una reforma constitucional es buena en el sentido de que las comunidades, los pueblos progresan, y el marco regulatorio en el que los pueblos se tienen que desenvolver, desarrollar, progresar, tiene que cambiar, porque los tiempos cambian. Le faltó al poder político de aquel entonces, estoy hablando de principios de los 70, reflejar, adelantar en ese sentido. Y es por eso que la historia se escribió como ya está escrita y como ya está consagrada. En mi caso particular, volver a experimentar esa situación, yo era muy niño, no tendría 8 años, ya es de cierto imposible naturalmente, pero puede volver a ocurrir. Y eso es, en mi caso, lo significativo para empezar a estudiar. Bueno, me ha costado mucho avanzar en mi carrera, pero ese es mi interés, no que mis sobrinos y mis sobrinos nietos y mis hijos y mis nietos no vuelvan a experimentar lo que yo pasé en mi niñez. No fue traumática, pero sí fue conflictiva, profesora. Gracias. Claro, como en un quiebre institucional, ¿no? Y aparte, ¿qué función podemos cumplir nosotros? Gracias. ¿Alguien más por qué escogió esta profesión de abogado, abogada? ¿Cuál fue la razón? Entre tantas otras profesiones, ¿no? Yo, profesora, elegí esta carrera porque creo en los cambios y me gustaría aportar al bien común desde, digamos, el bien individual o de algún grupo en particular. Entonces creo como en ese apoyo, el poder ayudar. Claro, como esta labor social también de los abogados y las abogadas. Sí. Ya. Gracias, Andrea. ¿Y los demás, si es que están por ahí o se atreven a contar por qué escogieron la carrera de Derecho en vez de coger otra, ¿no? Porque podemos coger tantas otras. Así como usted decía, profesora, yo la elegí por ese aspecto de esta carrera que tiene más bien una función social, quizás colaborar en la sociedad, a realizar aportes desde cualquier perspectiva y en esta carrera se puede hacer. Así que ese fue mi punto de elección. Bien, Luis. Gracias, Luis. ¿Y los demás? No falta tanto por opinar. Profe, yo en verdad la escogí más primero porque quizás creí que mis capacidades se condicionaban más como con la carrera, y al comienzo yo también tenía como una perspectiva del derecho de las mujeres, y quizás teniendo una carrera así iba a poder aportar más como en ese aspecto, pero como que con el paso de los años creo que se puede hacer cambio, pero no sé si tanto. Que igual como no, quizás perdí un poco esa perspectiva como un poco ingenua que tenía sobre la carrera de querer hacer un cambio y quizás poder ayudar a gente, porque realmente con la carrera se puede ayudar. Y cuando uno da, aunque sea pequeños consejos que uno aprendió, da como esa satisfacción de que en verdad estoy estudiando y sirve para algo. Entonces creo que por ahí ahora creo que más va. Por la satisfacción de poder ayudar a alguien, pero no sé si realmente cambios, no sé si realmente se puedan hacer, pero sí poder ayudar un poquito. Bueno, yo creo que siempre se puede, ¿eh? Si bien entiendo lo que me dice, siempre se puede. Pasa que a veces como que cuesta un poquito más o uno se encuentra con bastantes muros, pero sí se puede generar cambios, y sobre todo si somos muchos los que queremos un cambio o alguna modificación. De hecho, el mismo proceso constituyente, si nosotros lo hubiésemos compensado, no sé, yo misma, cuando yo estudiaba Derecho Constitucional o no sé, en el año 2012, yo no imaginaba, ni siquiera se me representaba que nosotros podíamos modificar la Constitución y que no íbamos a encontrar un proceso constituyente como el que estamos ahora. Entonces sí, pasa que a veces demoran un poquito los cambios, ¿no?
incluso desde la perspectiva de los cambios desde el punto de vista del feminismo o del protagonismo de las mujeres en cargos de poder, si bien todavía no nos encontramos quizá donde quisiéramos estar o en el punto que quisiéramos estar, si nos comparamos desde donde empezó el movimiento feminista, que sería como en los 60, en los 70, la diferencia es abismante y la participación que tienen las mujeres ha mejorado en el tiempo, si bien no a la velocidad que queremos, pero ha avanzado, ¿no? Y la participación política que estamos teniendo las mujeres actualmente, sobre todo en los cambios de criterio que estamos teniendo a nivel nacional e internacional, pero nacional en cuanto a los criterios de paridad. Por ejemplo, ahora último, si vieron en la nueva elección que vamos a tener ahora para escoger diputadas y diputados, se rechazaron un montón de nombres, y todavía está por supuesto en apelación, específicamente de la lista Apruebo Dignidad, pero una de las objeciones que tenían, una de las críticas que se hizo a una lista en particular, era que no se habían cumplido con los criterios de paridad. Entonces, para que vea cómo, quizás, si yo pensaba esto hace 5 años atrás, el hablar de paridad en política era un tema que era absolutamente no importante, ¿no? Entonces, no, a veces uno avanza lentamente, pero igual se logran las cosas. Nunca hay que perder ese espíritu como más, que uno podría a veces pensar que es un poquito ingenuo, pero no, si se puede, quizás no a la velocidad que uno quiere, pero se pueden generar cambios. Esto es una carrera donde nosotros podemos generar cambios y también creo que también es una carrera muy visible, donde podemos participar mucho y podemos nosotros hacer mucho trabajando con las comunidades y verbalizando ciertas situaciones que están ocurriendo. Bueno, y nosotros podemos incluso cuando ya seamos abogadas y abogadas presentar recursos de amparo, de protección, etcétera, cuando nos encontremos ante violaciones o violentación a los derechos que nosotros consideremos que requieran esa asistencia, ¿no? Entonces, sí se puede. Pasa que requiere un poquito a veces de paciencia. Y hay cosas que, claro, quizás nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero yo tengo fe que va a ocurrir. ¿Alguien más que me quiera comentar por qué escogió esta carrera o este oficio de abogado y abogada? Por ejemplo, yo les mencionaba en la clase anterior, por si no la han visto, si quieren la pueden escuchar incluso en la noche o en algún momento cuando tengan tiempo, no necesariamente quiera que la vean, sino que la escuchen. Yo también les hablaba les mencionaba el origen de la palabra abogado, ¿no? Porque nosotros vemos y ya estamos dentro de la clase, y bueno, y un apunte que yo les voy a mandar también para que lo tengan en su poder, les cito todas las fuentes que ocupo. ¿De dónde viene este oficio del abogado o abogada? Y yo les mencionaba que venía de la palabra advocatus. Y cuando viene de esta palabra advocatus, nosotros estamos hablando de esta persona que se presenta para defender los intereses de un tercero, los intereses de un amigo. De ahí viene esta idea abogado-abogada, ¿no? Nosotros somos aquellos que ayudamos a advocar. Entonces, ya desde la generación de nuestra carrera, de lo que nosotros somos en un principio, nosotros vamos como los defensores de los terceros. Ese es nuestro primer fin, o para eso fuimos creados. Y existimos, diría yo, casi desde el principio como de la humanidad, o desde que nosotros nos encontramos ante algún tipo de organización humana social, ya existía la figura de los abogados. Entonces nosotros podemos encontrar lo que dice este punto en particular como una larga trayectoria histórica de este ejercicio de la abogada y el abogado. Y, bueno, también como vale también como les pregunté por qué ustedes escogieron la carrera de Derecho, también les comento por qué yo escogí la carrera de Derecho. Yo en particular escogí la carrera de Derecho desde pequeñita, muy pequeña, no me recuerdo ya en realidad de haber tenido unos 6 años, entonces se me ocurrió la idea de ser abogada, y en particular se me ocurrió ser abogada para defender a mi mamá, fue en particular, era lo que yo decía, pero en general también para defender los intereses o defender la situación de aquellos que consideraba yo, así de pequeñita y ahora ya más grande, que se pudieran encontrar en una situación que requiriera la defensa de un tercero. Entonces, esa fue como mi motivación más bien de carácter, yo podría decir, hasta espiritual, de por qué decidí ser abogada, y luego continué en esa idea a lo largo del tiempo, y después estudié en la universidad esta carrera y continué, o trato de continuar en esta línea en general, ¿no? Y de generando cambios a veces en un sistema que no estoy tan de acuerdo en algunas cosas. Esa fue mi motivación para estudiar Derecho. Nunca pensé estudiar otra cosa en particular, y tampoco fue algo que alguien me impusiera, ¿no? Porque también creo que esta carrera también ocurre muchas veces que a veces nos imponen estudiar Derecho. Y claro, estudiar Derecho o cualquier cosa sin tener una verdadera vocación debe ser algo muy, muy complejo, muy difícil de hacer. Entonces, en esta línea, continúo entonces con esta idea de la trayectoria histórica, de lo que significa ser abogado o abogada, y
nosotros, como esta idea del advocatus, del abogado, viene de este contexto de las relaciones sociales, cómo se van dando las relaciones sociales y cuando nos encontramos ante ciertas necesidades y particularmente cuando nos encontramos ante situaciones de conflicto. Entonces, ahí donde se crea esta figura del abogado y la abogada para que intervenga en la defensa de estos conflictos que se pudieran presentar en estas relaciones sociales. ¿Por qué les digo esto? Porque si no existiera un debido proceso, si no existiera el abogado o la abogada, si nosotros no interviniéramos en los diversos conflictos que ocurren en la sociedad, nos encontraríamos entonces ante un caos, porque finalmente nosotros cuando participamos en algún conflicto, tanto históricamente como ahora, o en nuestra función de abogados y abogadas, intervenimos como un tercero de carácter objetivo, que se preocupa de los intereses de su cliente, o en su caso, se preocupa de dictar una determinada resolución, si es una jueza o una jueza, pero lo hace sin tener un interés de carácter subjetivo en el procedimiento, sino que absolutamente objetivo, aplicando cierta ética, ciertos valores que siempre nosotros contenemos, que yo les mencionaba dentro de la primera clase, pero en principio sin beneficiar a ninguna de las partes que participan en este conflicto. Y eso genera, a la larga, esta participación que tienen los abogados, sea en las diversas funciones que nosotros desempeñamos, aportamos a la paz social de esa manera, ayudando a resolver conflictos de una manera más bien objetiva, ¿no? Donde nosotros obedecemos ciertos principios del derecho, ciertos contenidos valóricos y morales, y también la normativa que nosotros tenemos vigente en nuestro país actualmente. Y de ahí donde viene entonces esta idea de la creación o la generación de la figura del abogado o la abogada, y cómo esto se relaciona con el término de la justicia, y cuando hablamos de la justicia, cómo esto nos lleva a la paz social, de las relaciones sociales. Porque piensen qué ocurriría si nosotros no tuviéramos un debido proceso, o qué ocurriría si nosotros no tuviéramos la figura de los abogados o abogadas para resolver o participar de los conflictos que se generan en sociedad. Si nosotros no tuviéramos un sistema jurídico, si no tuviéramos un sistema que ordene cómo nosotros nos comportamos socialmente, entonces probablemente las relaciones que se van a dar, porque nosotros nos vamos a relacionar con las diversas personas, se van a dar por la fuerza, ¿no? Y si nosotros ocupamos o resolvemos los conflictos por la fuerza, que probablemente ustedes lo revisaron dentro de las primeras formas en que se solucionaban los conflictos dentro del derecho procesal, se van a dar cuenta que por la fuerza no nos vamos a encontrar con una resolución de carácter justa o que siquiera se asemeje a un concepto de justicia, sino que va a ser la ley del más fuerte. Y la ley del más fuerte en general no se relaciona ni puede valer dentro de un sistema de orden social como el que nosotros estamos viviendo actualmente, ¿no? Y es así como, entonces, en este mundo, que nosotros lo vemos desde un punto de vista como occidental, ¿no? Nos dice, o se hace difícil concebir la idea del debido proceso, la idea de la justicia, sin concebir esta figura de profesional del abogado. Dentro de esta idea, ustedes probablemente quizá cuando tuvieron derecho histórico o cuando tuvieron derecho romano, les mencionaron como dentro de los primeros ordenamientos o los primeros códigos que regularon las conductas de las personas, las 7 partidas, probablemente se lo puedan haber mencionado. No sé si puede que se lo hayan mencionado en romano, si no se lo mencionaron en romano, puede que se lo hayan mencionado en derecho histórico o en alguna asignatura que tengan similar a lo que les estoy mencionando. En esta idea, las partidas, ¿no? Que este primer código, esta primera regulación de las conductas de las personas, o gran regulación de las conductas de las personas, nos decían lo siguiente con respecto a los abogados, y aquí les voy a leer tal cual como lo decía, o como nosotros lo traducimos. De los abogados, ayúdanse los señores de los pleitos, no tan solamente de los personeros de quienes hablamos en el título antes de este, más aún de los voceros, y porque en el oficio de los abogados es muy provechoso para ser librados de los pleitos, y más en cierto cuando ellos son buenos y andan en ello lealmente, es decir, en esto que nosotros estamos hablando incluso hasta el día de hoy de este comportamiento ético de las y los abogados, porque ellos aperciben a los jueces y les dan camino para librar más pronto los pleitos, y por ello tuvieron por bien los sabios antiguos que hicieron las leyes, que ellos pudieron razonar por otro y mostrar tanto demandado como defendiendo los pleitos, en juicio de manera que los dueños de ellos, por mengua de saber razonar, o por miedo, o por vergüenza, o por no estar hechos a los pleitos, no pudiesen o no perdieran su derecho. Es decir, ya desde cuando nosotros estamos pensando el principio de las sociedades,
y cómo nosotros estamos pensando la generación del concepto del derecho occidental, que es el derecho al que nosotros estamos trabajando hoy en día, ya se generaba esta presencia o la importancia de las y los abogados, y cómo nosotros actuamos, dice, como ayudantes de los jueces que participaban en los procedimientos, y cómo veníamos a defender los intereses de un tercero que por diversas razones, sea porque no conocía el derecho o no tenía la capacidad de argumentarlo, o incluso dice por vergüenza, por miedo, no es capaz de defenderse, está esta figura importante del abogado o de la abogada. Incluso, y esto probablemente lo revisaron, y esto es anterior a las 7 partidas, cuando ustedes vieron en derecho romano, ustedes probablemente vieron en derecho romano, porque yo vi que tenían varios ramos sobre derecho romano, que el derecho, por lo menos en un principio, nuestro modelo jurídico de derecho se genera desde las bases del derecho romano, y que esto va avanzando después al códex francés, y que eventualmente en el caso del derecho privado llega a lo que es el Código Civil chileno, ¿no? Cómo nosotros vamos llevándonos estas ideas del derecho romano hasta nuestros días. Incluso los derechos reales, como nosotros los configuramos hoy en día en derecho civil, se basan, incluso cómo nosotros llamamos los derechos reales o cómo nosotros entendemos los derechos reales, desde la noción que venía desde el Imperio Romano. Es en el Imperio Romano donde se genera por lo menos las bases de cómo nosotros conocemos el derecho, cómo ejercemos el derecho, cómo lo entendimos. Pero en un principio, cuando hablamos de derecho romano y hablamos de derecho, este derecho era un derecho absolutamente oral. Es decir, nosotros no nos encontrábamos ante un derecho que se encontrara codificado. Hacia el final y ya caída del Imperio Romano, existió en particular un emperador que fue Justiniano, quien decidió generar este derecho y codificarlo. Es decir, para que nosotros este derecho que continuaba en el tiempo de forma verbal, nosotros tuviéramos representación de de forma escrita. Probablemente ustedes lo vieron y vieron que también incluso existían ya nociones del debido proceso en el derecho romano, y dentro de esta noción del debido proceso existía lo que se llamaba la fórmula, y probablemente ustedes también se lo pasaron, y cuando se hablaba de la fórmula, por ejemplo, se decía sea Cayo, Ticio, juez, y también mencionaban los abogados, hablaba de Aulus Gerius, Numerio Rigidio, todas estas figuras. ¿Ustedes se acuerdan de esta fórmula en derecho romano? ¿Recuerdan la fórmula en derecho romano? Dígame. En verdad yo no me acuerdo. ¿No se Yo acuerdan? tampoco me acuerdo de eso. No. Sí, tuvimos derecho romano en primer año, entonces no. Ya, se los recuerdo, solamente para que es un dato que de todas maneras es importante que se acuerden de, no para que lo conozcan de memoria ni nada, ¿no? Pero sí, yo creo que se acuerdan que el derecho romano en un principio no estaba escrito. Para yo poder entender cómo se desarrollaban los procedimientos en el derecho romano, existía lo que era una fórmula donde yo, establecí una fórmula preestablecida que se comunicaba verbalmente, o por lo menos así lo conocían quienes ejercían el derecho, y dependiendo del procedimiento que estábamos hablando, habían ciertos personajes que se mencionaban en todas las fórmulas y que después iban siendo reemplazados por las personas que se sometían a estos procedimientos. Yo les mencionaba hace un rato a Aureo Gerius y Numerio Rigidio. Aureo Gerius era el personaje que estaba presente en la fórmula, que era el demandante o el que estaba exigiendo algo contra Numerio Rigidio, que era el demandado. Aureo Gerius, como una traducción desde el latín al español, era algo así como el rico muy solvente, con mucho dinero, y Numerio Rigidio era como el pobre insolvente, porque esa era como la forma en que lo trabajaban en las formas. Entonces, para que se los digo por si de esa forma se queda esta idea. De esa forma, nosotros entendíamos que operaba el derecho dentro de lo que era el derecho romano, y cómo nosotros esas ideas las vamos traspasando a nuestro derecho actual. En derecho romano, además, que era lo que yo les mencionaba hace un rato, nuevamente todo oral, y que después con Justiniano se codificó todo lo que se pudo codificar dentro del derecho romano, nosotros ya encontrábamos ciertas estructuras que nosotros replicamos hasta el día de hoy en derecho, como por ejemplo los derechos reales que yo les mencionaba hace un rato. Por ejemplo, también algunas figuras que establecen como formas de solución de conflictos y solución de obligaciones en particular. Estoy pensando en diversas formas del pago, por ejemplo, la compensación, que es algo que ustedes quizá vieron en algún momento. En el caso de derecho romano se llama compensatio. Es decir, incluso mantenemos los mismos tipos de estructura. Desde el derecho romano
y cómo eso se fue traspasando a lo que es nuestro sistema jurídico actual. Se mantienen, es así de relevante el derecho romano y por eso nosotros lo seguimos estudiando y a ustedes se les pasa el primero como la base sobre la cual ustedes construyan todas las otras materias que fueron viendo después, ¿no? De derecho civil, derecho procesal y diversas áreas en particular, pero todas devienen de ese tipo de procesos. Y, por ejemplo, la forma en que nosotros trabajamos o vamos presentando la demanda actualmente, si bien también estamos hablando de algo progresivo y más moderno, en la estructura se mantienen estas estructuras iniciadas por lo menos en el debido proceso desde el derecho romano. Vamos modernizando y cambiando, pero se van manteniendo a través del tiempo. A eso me refería con las fórmulas, por si se acuerdan o lo recuerdan después como un dato que yo les mencioné. Y yo les mencionaba también que incluso entonces dentro de esta idea, ya desde el derecho romano, existía también dentro de esta idea de la fórmula del debido proceso el tema de la defensa, es decir, del abogado-abogada. Abogado en particular, por supuesto, porque era muy difícil que nos encontráramos ante la posibilidad de una mujer abogada de ese tipo. Por eso, pero yo prefiero decir abogada y abogado para ser inclusiva en el término, en cuanto actualmente somos tanto abogados como abogadas. Y en esta línea, bueno, la idea, o en un principio, se nos indicaba desde el punto de vista de por qué nosotros tenemos la figura del abogado o la abogada, se debe o se busca este tercero que participe en los procedimientos de una forma de carácter objetiva, que venga a defender los intereses de los diversos intervinientes en este procedimiento y que lo haga buscando como un resultado final que sea la paz o un resultado de justicia. Esa es la idea en general de por qué nosotros nos encontramos ante esta necesidad actual de tener este derecho a la defensa. Y en esta idea como de la deontología jurídica o de esta deber derivado de la ética de los abogados y de los abogados, es que nosotros nos tenemos que preguntar cuál es la realidad que nosotros tenemos actualmente en Chile, y yo les adelantaba un poquito hace un rato con respecto a lo que era el código ético de los abogados y abogadas, y cómo nosotros entendíamos que nos encontrábamos obligados hoy en día en Chile a obedecer o no estos criterios de ética o principios generales que yo les voy a enseñar, si bien nosotros ahora yo les podría preguntar qué ustedes entienden por ética, pero durante este semestre nosotros vamos a ver efectivamente de qué forma nosotros nos obligamos actualmente o de qué forma, cuáles serían nuestros deberes como abogadas y abogados en un determinado procedimiento. Quiero en esta línea por lo menos empezar a contarles cuál es la realidad de lo que actualmente ocurre en nuestra legislación actual con respecto al Código de Ética o cuál es la regulación ético-profesional de la abogacía en Chile. Les mencionaba que en esa idea nosotros tendríamos que preguntar cuál es el objeto del ejercicio de la abogacía y este carácter jurídico tanto en el derecho nacional vigente y eventualmente nosotros debiéramos hacer una comparación de nuestro derecho nacional vigente con la realidad de los demás estados latinoamericanos y de los demás estados del mundo con respecto a este deber ético de las y los abogados. Y también cómo, que no ocurre en nuestra legislación actual, cuál es la posibilidad o la competencia o potestad sancionatoria que tiene el Estado cuando nos encontramos ante una infracción a estos deberes éticos de las y los abogados. Alguien se podría preguntar, en esto que estoy diciendo yo, ¿por qué podría interesarle al Estado o por qué podría interesarle o podría intervenir el Estado en el ejercicio libre que nosotros hacemos de nuestra profesión, ¿no? Y esto nosotros lo podemos derivar de lo que estábamos conversando hace un rato, de los orígenes, de dónde viene nuestra profesión, de nuestra calidad de defensores de los intereses de un tercero, es decir, y esto yo soy súper reiterativa, tanto en esta clase lo voy a hacer como lo hago en todas las clases que yo hago en otras cátedras, donde nosotros siempre tenemos que pensar que nosotros cumplimos plazos, nosotros cumplimos con presentación de documentos, nosotros cumplimos con ciertas estructuras y formalidades, porque nosotros cuando trabajamos como abogadas y abogados, no nos estamos solo representando a nosotros mismos, no solo nos ocupa nuestro interés profesional como abogada o abogado, y no me interesa exclusivamente aquello que el marco legislativo me dice que yo puedo o debo hacer, sino que yo trabajo teniendo en mente que yo estoy actuando por los intereses de un tercero que me pudo haber contratado en el caso de yo ejercer como abogada litigante o que sea mi deber
ya que estoy realizando mi práctica profesional en una corporación de asistencia judicial a nivel nacional, ¿no? Es decir, ¿cuál es nuestra obligación o de qué se deriva? Y esto se deriva entonces de este contenido ético y moral y esta obligación que nosotros sabemos que nosotros somos responsables, nosotros cumplimos con plazos y cumplimos con formas, porque no estamos actuando exclusivamente por nuestro interés, sino por el interés de nuestros representados, o eventualmente cumplimos con plazos, formas, estructuras, porque somos jueces o juezas a nivel nacional. Y cuando actuamos como juzgadores, es decir, como jueces o juezas, tenemos que estar atentos también a no regirnos, por supuesto, siempre estar atento al derecho objetivo, pero también tener siempre presente la aplicación de ciertos principios en la forma incluso de nuestra experiencia como abogados, abogadas, nuestra experiencia como jueces o juezas a la hora de dictar una determinada resolución. Es decir, no solamente replicamos el derecho, no solamente nos acusamos o indicamos que obedecemos ciertas normativas, sino también ciertos principios generales. En esta idea que yo les mencionaba de cuál es la validez del código de ética que yo les mencionaba que tenemos actualmente en Chile, existe una discusión sobre qué ocurre con la ética profesional en Chile en los juicios civiles, y en el año 2012 la Corte Suprema acogió 3 recursos de queja contra miembros de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron reclamos de ilegalidad interpuestos por el Consejo de Defensa del Estado en contra de decisiones del Consejo para la Transparencia que acogieron amparos por denegación de información por parte del Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué es interesante esto, lo que estamos discutiendo ahora? Porque el argumento principal que dio la Corte Suprema fue el siguiente para acoger los recursos de queja referidos, por considerar que las actas y documentos requeridos en estos procedimientos que yo les indicaba, estos recursos de queja, se encontraban sujetas a reserva en virtud del secreto profesional de los abogados, y que el secreto profesional del abogado está garantizado a nivel constitucional y es precisado en el Código de Ética Profesional, resultando así aplicable al caso la excepción al caso de información pública contemplada en el número 5 del artículo 21 de la ley 20.285. Es decir, la Corte Suprema buscó generar a través de la Constitución, de generar o tratar de reflejar esta legislación que aparece en el Código de Ética. Esta interpretación que hace la Corte Suprema, y que lo ha hecho en otros fallos también, lo que viene a hacer es hacer extensiva la aplicación del Código de Ética en cuanto a este deber del secreto que tienen las y los abogados con respecto a cierta información que se proporciona en esta relación, basado en este Código de Ética que yo les decía, por lo menos en el marco legislativo que nosotros tenemos actualmente, no podría ser exigido porque nosotros no tenemos la obligación de colegiarnos. Y este Código de Ética se aplica restringidamente a quienes son parte del Colegio de Abogados. Si la Corte Suprema continúa en este tipo de interpretaciones, independiente del cambio constitucional que pueda ocurrir, entonces podría ser también que incluso aunque no tuviéramos cambio constitucional, la Corte Suprema eventualmente considera que todos los abogados y abogadas, por lo menos referente al secreto profesional, se nos aplica el Código de Ética, seamos o no seamos colegiados. ¿Tienen alguna duda dentro de lo que he comentado hoy día? No por mi parte, profe. Ya. Tampoco. ¿No? No, Tampoco. profe. Ya, entonces voy a dejar esta clase hasta ahora, porque creo que les he dicho tantas nociones. Yo les voy a enviar unas clases grabadas, les mencionaba, el lunes, para que las puedan revisar cuando tengan tiempo. No son muchas clases, una, para que la puedan revisar. Les pido también que revisen la clase que tuvimos antes. Les voy a mandar un documento con la delegada para que la puedan revisar. ¿Por qué? Porque habla precisamente de esto que estoy conversando ahora, y habla del colegio de abogados, así, de dónde viene, qué ocurría antes, etcétera, para que el próximo jueves podamos conversar sobre esta materia, y yo les voy a ir dando algunos conceptos generales sobre este texto, para que no, porque yo sé que el tema de código de ética de los abogados, quizá, si bien tenemos alguna noción, es un tema como relativamente nuevo. Así que eso, nos vemos el próximo jueves a las 7:30 entonces. Profesora, con el de respeto, ¿cabe la posibilidad de poder enviar esta clase también? Muchas gracias. No, yo mando la clase de inmediato, de hecho la voy a subir y se las mando. De hecho, están todas disponibles para que ustedes las puedan ver siempre. Ya, profe, gracias. Ya, Gracias. nos vemos. Chao. Gracias, Gusto profesora. conocerla. Chao. Chao.